Grecia 2021, un país nuevo, un salto sin red, hasta los cojines, y tengo muchas ganas de que nos cuente esta historia. De verdad que es una persona a la que tengo muchas ganas de entrevistar, así que no me voy a enrollar más en la introducción y quiero directamente saludar a Diosmel. Diosmi, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo encantado de tenerte aquí y de tener a Bray que nos está viendo. Gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a ti. Y sabes que la primera pregunta en este podcast siempre es la misma, es ¿cuándo has estado hasta los cojines de sobrevivir y por qué? Bueno, hasta los cojines de vivir estuve en Grecia en 2021, que fue como fue una etapa bonita en mi vida porque estaba en un país que nunca imaginé que iba a conocer, pero también fue una muy dura porque, o sea, estuve allí como emigrante, entonces claro, viendo la vida desde otra perspectiva y no como a lo mejor un turista que va y dice, bueno, quiero ir a conocer las islas, quiero ir aquí, quiero ir allá, en la Acrópolis, no sé qué. Entonces como fue un momento duro en mi vida porque estuve ahí indocumentado, literal sin casa, sin dinero, sin nada. Fue como, bueno, me tengo que inventarme la vida. Llegó un momento en mi vida donde no quería ya ni hasta los cojines de sobrevivir, quería otra cosa más. Pero bueno, hubo una fuerza en mí ahí que me dijo, vamos, para adelante que puedes. 2021, Grecia, no tienes pinta de griego. No. Y de hecho, pues ya has dicho que estabas allí como emigrante. Sí. ¿Cómo llegas a ese punto? Es decir, ¿cómo llegas a estar hasta los cojines en Grecia en 2021? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poquito para que entendamos todo el proceso, ¿no? Sí. Bueno, a ver, todo me empezó en el 2010 no, 19, no, en el 2020 empieza el COVID. Sí. Justamente me acuerdo que para esa etapa yo estaba trabajando en uno de los hoteles de mi país, en Varadero, y me llegó un casting para Senegal. En el casting, claro, estaba todo bien, o sea, me habían escogido a mí, a varios amigos míos más, y bueno, era como iba a ser mi primer viaje fuera de mi país. Viaje que al final no se pudo dar por el tema del país COVID. es Cuba? Sí, Cuba. ¿Y no se pudo dar? No se pudo dar por el hecho de que después hubo como otro rollo de que, bueno, chicos, tienen que pagarse a ustedes ahora el pasaje porque la empresa no puede. Al final no pudimos pagarnos el pasaje ninguno, excepto una sola chica que lo pagó y sí se pudo ir. Y bueno, pues yo me quedé ahí. Entonces fue como que tuvo un poquito también de hasta los cojines de sobrevivir. Pues fue como, bueno, había hecho muchos castings tanto para crucero como para otros países y nunca fui escogido. Fue como, bueno, ya no aguanto más, me quiero ir de aquí. La situación cada vez se iba poniendo peor y peor. Y bueno, pues tuve como un flash de esto de decir, bueno, acaba de abrir Rusia, o sea, se había mejorado un poco el COVID y vuelven a abrir los países. Se había abierto Rusia, estaban dando libre visado y yo tenía un dinero ahorrado y yo dije, bueno, pues voy a probar. Y me fui a Rusia con la intención de como buscar mercancía para vender en mi país. Pues, por ejemplo, la gente suele salir, hace compras y las vende luego en ferreterías y cosas así. Ah, Y fue mi idea. que no es tu profesión. ¿Tú a No, qué te dedicabas? soy Cuando dices que hacías... bailar, pero quería un negocio de ropa porque vivía en una puerta calle, entonces mi casa era muy buena como para montar ese tipo de negocio. Ok. Hacer tipo una mini boutique o a lo mejor un restaurante, algo, o sea, algo se podía hacer, pero hacía falta el dinero. Y yo, claro, yo me fui con la idea de irme por 3 meses, que era lo que me daba de libre visado, y bueno, al final no. Al final llegué, un país totalmente nuevo para mí, me fui de mi país con casi 40 grados y llego a Rusia con menos 10 grados. Madre mía. Donde todo era blanco y todo era nuevo para mí, donde los edificios medían más de no sé cuántos metros. Y fue como, bueno, no sé en este país si realmente me voy a quedar o qué. Nada, estuve ahí bastante bien. Tuve trabajitos que me salieron como call center, estuve también vendiendo, ¿cómo se llama esto? Con unos chicos cubanos que también hacían lo mismo que fui a hacer yo allí, compraban para mandar a Cuba y yo era como el mochilero, por así decir. Iba a buscar la mercancía y se las llevaba a la casa y así como recadero. Nada, después de eso como que hice un dinero y se me mete en la cabeza lo de vamos a irnos a Italia, porque yo andaba acompañado en ese momento. Y era como que mucha gente decía, no, Italia, Europa, España, no sé qué. Y yo dije, bueno, vamos a probar. Se me quitó de la cabeza el ir, regresar a mi país a vender mercancía y el seguir para adelante, a ver qué se da. Pues bueno, que reúno el dinero. A todas estas fui estafado la primera vez porque era un chico cubano
que se dedicaba a hacer el trámite, o sea, te sacaba todo lo que tú necesitabas para cruzar a Serbia, que era el próximo país al cual yo me tenía que ir. Bueno, pues el primero fue una estafa. Wow. O sea, el tipo pedía 2.500 euros por persona, supuestamente te hacía como el de esto de reserva de seguro médico, reserva de hotel, la solvencia económica que tenías que enseñar, como que ya todo estaba pactado y demás, y me acuerdo que llegué al aeropuerto y me decía, no tienes ningún pasaje, o sea, aquí no está registrado. Wow. Claro, yo no sabía ni cómo sacar un pasaje ni qué hacer. Bueno, en fin, que me tengo que quedar, no pasa nada, yo seguí para adelante, después empecé a trabajar en un call center fijo, de 6 de la tarde a 6 de la mañana vendiendo medicamentos para México y para Chile, y ahí me vuelvo como que a rehacer de nuevo. Y la segunda vez intento con otra persona, la cual sí pude cruzar, y es cuando me voy a Serbia, entonces llego a Serbia. Ahí también estuvo un poquito hasta los cojines de vivir, como se dice, porque, claro, cuando llego a Serbia llego con $400 americanos, y tenía que cruzar Macedonia y llegar a Grecia. Entonces, claro, cuando llegamos a Serbia fue como, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque hay que buscar un coyote que te ayude a cruzar todas las fronteras estas que supuestamente están llenas de minas y uno no sabe por dónde coger. Entonces, nada, estuvimos 2 días, yo y el otro chico con el que yo andaba, y nosotros mismos decidimos hacer la travesía por nosotros, solos. O sea, no hubo nadie que nos pudiera guiar. Sin conocer el país, Sin conocer con el una país. zona peligrosa, Sí. sin dinero. O sea, cogimos móviles, Google Maps y por ahí nos fuimos guiando. Bueno, la frontera no sé qué. Vale. Y ahí íbamos mirando. Nada, en Serbia me cogieron en la frontera de cruzar de Serbia para Macedonia porque estuve como 2 días dando vueltas al país. Bueno, no sabía por dónde íbamos a ir en realidad. Y llegamos a la frontera. En la frontera nos coge la policía y claro, nos coge literalmente enganchado en la frontera, en la reja. Madre Y mía. viene pasando un coche y nosotros le sacamos la mano como ayuda, ayuda. Y resulta que era la policía. Ah, Sí. cagada. Lo cuento ahora, pero en ese momento me estaba muriendo de miedo. Nada, llega la policía, nos pide pasaporte, nosotros haciéndonos que no entendíamos, que no sabíamos nada. Y bueno, nos dejaron como 3 horas sentados ahí bajo el sol. Imagínate, era pleno, sí, agosto. Era principio de agosto o finales de julio, por ahí. En pleno sol, me acuerdo que me habían dado una mochilita, pues no se podía llevar nada. O sea, de todo lo que yo tenía, tuve que dejarlo, lo tuve que tirar todo en la basura. Y me acuerdo que en esa mochila lo único que tenía era mi teléfono, mi pasaporte, bisuterías que tenía de oro que en su momento me compré. Y claro, el policía me quería quitar el móvil. Y yo le decía como que no, que por favor, que eso no, que esto y que lo otro, porque bueno, no tenía otra cosa. Claro. Me empezaron a pedir pasaporte, empezó a decir que no, nos llevaron a la estación de policía, supuestamente es para un juicio, y ahí el juez como que determina que nos tenemos que ir del país, como que nos deporta, nos hace una deportación de 48 horas, tenemos que salir, y nos pone una multa de 600 euros cada uno, donde ninguno de los dos teníamos 600 euros cada uno. Le explicamos que solamente teníamos tal dinero y nos quedamos, o sea, literal, sin nada de nada. Le dimos cada uno los 400 euros que teníamos, supuestamente nos soltaron, pero estuvimos en la estación como 2 horas sentados sin que nadie nos dijera nada y dijimos, bueno, vámonos. O sea, porque lo de deportarte, para Sí. mí deportarte es que te llevan a No, tu no, no. país. Esto es simplemente te dejo y vete. Sí. O sea, una orden de deportación que de hecho cargo con ella, todavía la tengo en mi poder, y es como estaba escrito de que teníamos 48 horas para abandonar el país por nuestros propios medios. Vale, ok. Pero bueno. O sea, es un vete. Sí. Y bueno, nada, nos dieron ese papel, nosotros nos quedamos sentados esperando, no vino nadie, no nos atendió y nosotros dijimos, bueno, vámonos. O sea, no hay ningún policía, nos vamos. Y nos fuimos. De ahí que nos fuimos, yo tengo una tía que vive en Francia, justamente la conoció por ahí, o sea, la vi después de 11 años sin verla. Ajá. Y hablo con ella y le explico lo sucedido y demás. Y me dice, bueno, sobrino, yo te puedo ayudar con esto. Me manda 130 euros y nos vamos a un hotelito. Y ahí en el hotel conocemos un serbio que justamente se dedicaba a cruzar la frontera a los emigrantes. ¿Un coyote? Sí. Ok. Nada, ahí empezamos a hablar y él nos dice que nos había visto. Él mismo es el que se nos acerca y nos pregunta como qué quieren ustedes. Y ahí le empezamos a explicar más o menos y me dice, ya, yo cobro no sé cuánto por esto. Y yo lo único que le dije, mira, yo no tengo dinero, pero te puedo dar todo esto. Y le saco todas las prendas mías y me dice, bueno, me gusta esto, un reloj que tenía y 2 cadenas. Y me dice lo del teléfono y yo le digo, bueno, el teléfono es que no te lo puedo dar, pues es lo único que tengo y demás y demás. Bueno, nos cruzó la frontera con eso, en coche, o sea, de la manera más fácil. Llegamos a Macedonia. En Macedonia recorrí todo el país. Estuve 5 días casi caminando toda Macedonia.
por la línea de tren. En la línea de tren me encontré lo mismo serpientes que con tortugas gigantes, por así como le decía yo, porque eran tortugas que nunca había visto. Dormir en cabañas de estas de trenes que hay intermedias de la línea de tren. Y nada, o sea, me acuerdo que nos metimos como 2 veces por el pueblo y la gente del pueblo éramos 4 negros. Entonces, claro, la gente del pueblo, o sea, eran todos, sí, con mochila además. Y claro, nos llaman a la policía y nos coge una patrulla y nos dice como que habían varios vecinos que habían denunciado 4 personas por la calle con mochilas que parecían delincuentes. Que parecían delincuentes. Uh-huh. Entonces, claro, la policía nos para, le explicamos de que ya nos habían cogido y demás y demás. Bueno, dice, lo siento, porque los tengo que llevar. Nos llevan a un campamento, pero ya estábamos en Macedonia. Nos llevan a un campamento que era al principio donde habíamos pasado la frontera de Serbia, pues justamente estaba ahí, frontera con frontera. O sea, todo de nuevo para atrás. O sea, vuelta para atrás. Uh-huh. Vale. Ya estábamos, por ejemplo, en Skopje, Macedonia, que es como el centro, y nos regresaron para Kumanovo, que era el principio. Nada, ahí conocimos a 2 chicos cubanos también, pues andamos nosotros solos. Y esos 2 chicos cubanos nos dicen como, no, nosotros queremos llegar a Grecia porque queremos irnos para Alemania, que demás, y toda esa bobería. Nosotros andamos sin dinero, ya le habíamos pagado al taxista, entonces era como, bueno, ¿qué hacemos? Nos juntamos con esta gente a ver qué tal. Nos juntamos con ellos y recuerdo que, o sea, en esos, nosotros, ¿cómo es que le decíamos? Como un centrito donde, por ejemplo, había mucha gente india y demás también ahí guardada, y ahí no tienen el poder de retenerte más de 2 horas. Por ejemplo, ahí te cogen y a las 2 horas literal te dicen, tienes que irte. ¿Para dónde te vas? No lo sé. Me acuerdo que el chico de la taquilla me dice como Serbia y Grecia, como que para dónde yo quería ir. Y yo le digo, Gris. Me dice, si te vas a Grecia te van a devolver, no tienes visa, no tienes nada. Y yo decía, Gris. Y bueno, nos soltó y dijo, bueno, si les coge la policía, pues ya ustedes saben que van a regresar para acá. Todo eso va a ser traductor porque no nos entendíamos. Claro. Bueno, al final nos vamos los 4 y decidimos nos dice el tipo de la puerta como que pasaba un tren todos los días como uno a las 3 y uno a las 6 de la mañana. Uno a las 3 que llegaba directamente hasta supuestamente Atenas y otro que nos dejaba en Tesalónica. Uh-huh. Pues esperamos el tren de las 3 de la mañana, no llegó. Esperamos de las 6, cuando nos montamos en el tren, resulta ser que se va la locomotora y deja los vagones. Oh. Ahí empezamos todos a llorar, estábamos en los arbustos y demás. Por ejemplo, ahí fue como, yo dije, ya, no aguanto más. Yo aquí me muero, no sé qué voy a hacer. Aparte tenía como 14 baterías ya en mi teléfono. No teníamos dinero, no teníamos dónde dormir. Estábamos ya, pero de que yo dije, bueno, nos tiramos delante un tren. Ya está. O sea, llegamos aquí, por lo menos conocimos. Y justamente al rato que venía otro tren. Uh-huh. Nos enganchamos y ¿cómo se llama esto? El conductor baja, porque ve que, claro, todos los indios más nosotros nos enganchamos en el tren y dice como, pregunta, ¿a dónde van? Y nosotros, Gris. Y dice, come on. Y nos montó, nos dejó montarnos. O sea, nos fuimos, te lo juro, fue el día, en ese momento, me da un poco de angustia, pues, o sea, me parece mentira, pero fue el día más feliz de toda mi vida en ese momento. Sí, claro. O sea, iba gritando alegría, yo y toda esa gente. Y bueno, llegamos a Policastro, realmente, que era como la primera entrada a Grecia. Uh-huh. En Policastro, pues bueno, ya estábamos ahí, lo entendido era, ya estás en espacio Schengen, aquí si te coge la policía, asilo político, no te pasa nada, no te pueden deportar, eres cubano, o sea, toda esa serie de cosas que me metieron en la cabeza a mí estando en Rusia cuando yo llegara a Grecia. No, pero te quedamos a Grecia, Policastro, y ahí cogemos un autobús de como 9 horas para Atenas. Uh-huh. Ahí fue cuando empezó realmente como... O sea, yo creía que estaba pasando un calvario y fue cuando empezó mi calvario. O sea, todo esto que nos has contado, uh-huh, que si esto lo coge cualquier director de cine de Hollywood, te monta un peliculón y tienes 2 Oscars, o sea, todo esto es el preludio de que ahora es cuando las vas a... ahora lo que vas a contar es cuando las pasaste más putas. Sí. Vale, joder, pues espera. Estoy por ir a buscar palomitas. Pues no por quitarle hierro al asunto, sino porque... Wow, la historia es intensa. Sí. Ok, pues venga, cuéntanos. Bueno, lo mejor es que estaba acompañado. Si yo hubiese estado solo, seguramente... Estabas con la que era tu pareja entonces y otros 2 chicos cubanos. Sí, y otros 2 chicos más cubanos. Okay. Que de hecho sus mujeres vivían en Alemania, que eran con los que... O sea, el dinero que ella le enviaban a ellos era con el que estábamos realmente sobreviviendo nosotros. Okay.
Personas que cuando llegamos a Atenas, me acuerdo, a Atenas no, a Tesalónica, me acuerdo que nos dijeron como que ellos dijeron al principio que nos iban a ayudar y al final no nos terminaron ayudando. Como que se echaron para atrás, que el dinero que tenían como que no le alcanzaban para nosotros dos y demás. Nos las arreglamos nosotros solos. Vale. Bueno, empezó todo mi calvario, que justamente así fue, porque me acuerdo que llegando a Atenas, lo primero que me dio fue un dolor de barriga. Un dolor de barriga donde estuve mal, que literalmente me cagué en la puerta del hotel donde fuimos, porque era como, bueno, ¿ahora qué? Estuvimos como de hotelito en hotelito. A todas estas, yo, ¿cómo se llama esto? Tuve que vender el teléfono llegando para poder entrar al hotel que llegamos. Me quedé sin teléfono. El chico que estaba conmigo en ese momento sí tenía su móvil. Por ahí más o menos nos íbamos indicando, comunicando, íbamos a ir a los lugares y demás. Yo tenía ya 2 referencias de 2 contactos ahí en Grecia que eran amigos de chicos que conocí en Moscú. Y a lo mejor si tenía muy mal momento los podía molestar a ellos. Nada, pues pasa el tiempo, pasan como 2-3 días, llega un momento donde realmente nos quedamos sin dinero porque ya el teléfono tampoco era el que costaba 500 euros. Ya. Y bueno, pues como que nos toca buscar lugares mucho más baratos. Y el chico entonces con el que yo estaba era un estafador. Sí, o sea, era un estafador en el sentido de que, bueno, si va a ver este video me da igual. Pero sí era un estafador porque, por ejemplo, él empezó a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros. Como ya nosotros no sabíamos la travesía, sí, pues él empezó a sacar gente de Rusia, no engañada porque realmente sí no sabíamos lo que era ya todo lo de la travesía, pero sí como que él no sabía hacer nada y él contaba con otra persona que a lo mejor si a nosotros nos pidieron 2.500, él pedía 4.000. Ya. Entonces, claro, él le pagaba a la persona y se quedaba con dinero para él. Y le salió bien la jugada. O sea, por ejemplo, los primeros 4 clientes le salió bastante bien la jugada. Nunca llegaron a Grecia, pero sí le pudo sacar el dinero, por ejemplo, que para mí era lo más difícil, que una persona entregara su dinero. Claro. Y nada, realmente me siento un poquito más porque también vamos a decir que disfruté de ese dinero, no tanto, pero sí lo compartí. Y me acuerdo que teníamos como que muchas discusiones en ese momento porque yo estaba como muy mal, no tenía teléfono, a lo mejor yo le pedía su móvil para hablar con mi madre, me decía que no, nos llevamos bastante mal. Y nada, llegó un día donde yo estuve ya como que muy loco y me acuerdo que se fue esto por la mañana, había pasado todo el día, yo no tenía dinero, no tenía nada, no había comido y me acuerdo que yo como que me ponía a caminar por las calles, iba mirando móviles a ver qué móvil me iba a robar. Y me da cosita. Me acuerdo como que había un señor que estaba tomando un café y yo decía, o sea, es la única persona que yo le puedo quitar el móvil. Y como que me lo pensaba y no me lo pensaba, me lo pensaba, no me lo pensaba. Y al final dije, bueno, no me voy a llevar el móvil y me puse a pedir dinero. Como, bueno, empecé a pedir dinero, tabaco porque fumaba, entonces a lo mejor veía un cabo por ahí, lo recogía. Había gente que a lo mejor me maltrataba y me decía como que no, pues pensaba que era un mendigo. No andaba mal vestido, tampoco bien vestido, pero bueno, una persona joven pidiéndome dinero por la calle, bueno, búscate tu vida, imagino yo. Claro. Entonces, nada, pues llega el momento donde él llegó a la casa y yo estaba ya tranquilo después de haber pasado un día de mierda solo. Y le digo, ¿me puedes prestar el teléfono para escribirle a uno de los chicos que me dijo el de Moscú? Y le escribo a una chica trans, que era una de las amigas de ellos. Y la chica me dice, sí, vengan para mi casa, no hay problema, yo ahora mismo no estoy en una isla, pero o sea, el que me renta, yo le puedo hablar y él los puede alcanzar a usted y les da una llave del piso donde yo estoy. Nada, pues así fue, nos fuimos a su piso y demás. Pues bueno, el chico ese conoce a un chico de Francia, cubano también, y como que el chico lo empieza a ayudar a él. Yo no tenía nadie que me ayudara, no tenía, como te digo, yo seguía sin móvil y sin nada. Y como que empiezan a tener una relación, vamos a poner así. Él estaba conmigo, pero empieza a tener una relación con ese chico y el chico lo intenta sacar a Francia por Mykonos. O sea, él se va a los 2 días de estar en casa de esa chica. Él como que sí tenía dinero, sí tenía móvil, tenía su pasaporte. Yo, para Cosmo, metí mi pasaporte en un taxi sin darme cuenta. No sé cómo fue. Me quedé sin pasaporte. Dios mío, ¿te ha pasado de todo? Sí. Y para Cosmo, claro, él sí se podía ir porque... O sea, ¿qué es lo que pasa? Que de Rusia a Grecia, el tip está
en que supuestamente cuando estás en espacio Schengen no te suelen pedir pasaporte. O si te cogen el pasaporte no te lo revisan mucho porque es como estás viajando de un país europeo a otro país europeo. Entonces, claro, ya había muchos cubanos que habían pasado, o sea, por ejemplo, tú vas con tu pasaporte y tu pasaje, te miran el pasaporte, te miran el pasaje y te dicen, entra. Ahora, si la persona es muy quisquillosa, puede que te revise y te vea si tú no tienes visa. Y, por ejemplo, a mí lo que me pasó fue de que la primera vez que nos tiramos, que fue omitida esa parte ahora, me acuerdo de que nos miraron el pasaporte y no teníamos visa ninguno de los dos y nos dijeron no visa, no fly. Entonces tuvimos que regresar. Entonces, claro, es cuando pierdo yo realmente mi pasaporte y él sí que tenía el suyo. Entonces él lo podía seguir intentando por más lugares, más aeropuertos. Sí. Entonces, claro, él intentó irse por ferry desde Mykonos, tampoco pudo volar. Nada, cuando yo vi todo eso, pues claro, yo dije, mira, esta persona no me quiere, se quiere ir sin mí. Supuestamente me quería ayudar, de que cuando él llegara, que me iba a ayudar, que me iba a mandar dinero para que hiciera mi pasaporte y demás. Pues llega la chica trans que estaba de viaje y nos empezamos a conocer y demás. Y bueno, ella me empieza a ayudar. Y como que empieza a ver cosas que a lo mejor de él no le gusta y me decía, este chico es raro, no te quiere, ha intentado irse varias veces sin ti y demás y demás. Bueno, de todas estas, él con todo el dinero que todavía le seguía sacando a la gente, él coge y se va a un piso y me llama y me dice como que vente conmigo, vamos a salir de casa de Shelly, que yo no me siento bien con ella, aparte no me llevo bien con las chicas trans, que no sé qué, que esto y que lo otro. Nada, me envuelve y yo me voy. Me voy con él. Nada, y cuando me voy con él estaba con dos chicas amigas de él, que no sé en qué momento las conoció, y como que me empieza a tratar mal y me empieza como de recadero a decirme como que ve y compra cervezas, ve y no sé qué, esto y lo otro, y ese día fue como dije, bueno, no. Me fui a la calle, cogí mi maleta y le dije, me voy, y me fui. Conocí un hombre griego, a todas estas caí en vicio, y justamente ese mismo día, de uno de mis peores días de vicio, este hombre me encuentra en la puerta de su casa tirado, y o sea, como que me pregunta que qué hacía yo ahí. Más o menos por su móvil me iba traduciendo, porque yo le decía que no le entendía, no hablaba inglés, no hablaba nada, o sea, no entendía lo que me decía. Y me subo a su casa y empiezo a hablar con un hombre mayor. Y yo me quedo como, bueno, esta persona. Nada, empezamos a hablar, me dice como que me puedo quedar ahí esa noche. Para mí, yo diciéndolo así, ¿no? Yo creo que se enamoró de mí, porque yo digo, una persona que no me conoce de nada me lleva a su casa y realmente no. O sea, nos hicimos amigos que hasta el sol de hoy me encantaría saber de él porque fue la persona que me ayudó. Nada, cuando conozco a ese hombre fue como el ángel de mi vida. O sea, me empecé a quedar ahí con él, me acuerdo que me propuso, o sea, yo le expliqué toda la situación que había vivido y demás, y él me entiende y me propone como que yo puedo limpiarle la casa, por ejemplo, a cambio de quedarme ahí, porque él tenía como, o sea, era un casoplón, y como que sacarle al perro, darle comida y demás, y, o sea, como que me depositó confianza sin conocerme. Y me acuerdo de que yo le expliqué la situación que te acabo de decir, de lo del pasaporte y demás, y él me ayuda, o sea, él me llevó a la embajada de Atenas y me dio el dinero y me dijo para que te saques tu pasaporte, o sea, si te quieres ir yo te voy a ayudar, pero si no te puedes ir, cuenta conmigo, o sea, yo te quiero ayudar como amigo, no sé qué, y esto y lo otro. Wow. De Grecia aquí. Y el momento, entiendo, de hasta los cojines, aunque has contado muchas cosas en toda esa película, entiendo que es ese... No sé si el momento en el que ves que tu chico ya no te está haciendo caso y agarras esa maleta, ¿no? Y te vas... Pero bueno, toda esa historia en Grecia es como hasta los cojines y apareces en Barcelona. Sí. Pues a principios del 2022, ¿no? Sí. Sí, igual mi historia sí, o sea... Fue larga porque me acuerdo que llegué aquí a Barcelona, tenía como 95 euros por ahí y nada, mi cosa fue llegar al aeropuerto, el Prat, puede ser. El Prat, sí. Y nada, o sea, lo único que se me ocurrió fue llegar, ver un taxi, pedir un taxi, decirle llévame a un hotel, no sabía a qué hotel le podía decir que me llevara y nada, cuando llegué a ese hotel estuve, o sea, rápido... Claro, me compré también un teléfono con todo ese dinerito que fui haciendo, obviamente. Claro. Lo que no quiero hacer la historia tan larga, pero si me puedo comprar un teléfono, como que fui mejorando de igual manera. Claro. Me compré ropa, o sea, ya era otra persona. O sea, ahí como que en ese transcurso cambió un poco mi vida y a lo mejor ya no me veía como una persona
que claramente un aeropuerto europeo llamaba la atención. Y yo imagino que era por eso los cuales a lo mejor había muchas personas que no pasaban. Íbamos con una mochila en chancletas y demás, ¿a dónde vas? Claro, ¿Entiendes? Y, por ejemplo, cuando yo llegué ya tenía teléfono, me acuerdo que empecé a comunicarme con el chico este que me dio lo de los PCR. Tiene una prima que vive en Gandía, justamente, que es la que yo conocí. Y ella me dice como, bueno, sí, puedes venirte aquí a Gandía, tengo mi casa y demás, porque, o sea, no vivo nada, pero si puedes pagarme una habitación y demás. Le digo, sí, no hay problema, yo puedo hacerlo. Y me acuerdo que aquí en Barcelona estuve 2 días en un hotel al lado de la estación de Sants, que me costaba 45 euros la noche. Estuve 2 días ahí con esos 95 euros. Y nada, pues me voy a Gandía. Cuando llego a Gandía, me recibieron de la mejor manera. Llegué, estaban celebrando justamente todo nuevo año y demás. Ahí conocí como todo el círculo del chico este de Grecia que conocí, que no éramos amigos ni nada, pero bueno, me ayudó. Y bueno, justamente ese círculo que yo hice en Gandía, ese círculo es posiblemente me encuentre a lo mejor la semana que viene, que quiero visitarlos. Por ejemplo, Brian los conoció. Sí. Son amigos míos que me ayudaron y también tuvo un trama. Empezó a ir bien en el sentido de que conocí gente de toda o sea, de todo el pueblo. Por ejemplo, yo iba mucho a las discotecas y empecé como que a bailar ahí y la gente me empezó a conocer como, bueno, el bailarín cubano nuevo de la ciudad y demás. Y me acuerdo que una chica me habla y me dice como que estoy buscando un bailarín para empezar a bailar en un lugar que se llama el Jaleo del Prado. Y ahí es donde empieza entonces como mi vida un poco más a calmarse, después de todo. Vale, vamos a hacer un resumen muy rápido de todo esto, muy rápido, sí. Pero tú sales de Cuba porque quieres ir a Rusia para hacer exportación e importación de productos y llevarlos a Cuba. En un momento determinado decides que no y que quieres venir a Europa. Italia. Bueno, a Italia, supuestamente me quería ir que a Italia. Al final no has ido, o por lo menos no has vivido, ¿no? No. Y pasas todo ese calvario que acabas de contarnos. Pero realmente, ¿por qué saliste de Cuba? Porque has dicho que te iba bien, que tú allí ganabas un dinero. ¿Por qué te embarcaste en toda esa historia? Porque supongo que más de una vez dijiste, Dios mío, ¿quién me mandó salir de mi sitio? ¿Qué pasó? Sí, a ver, el problema es que, claro, estábamos en tiempo de COVID, como ya sabes, entonces, por ejemplo, allá llegó el momento donde no había literalmente comida en los mercados. A lo mejor yo, que sí tenía mi trabajo estable, trabajaba en un hotel 5 estrellas donde yo tenía mi casa, vivía solo, realmente mi pareja en ese momento actual era cubano, pero vivía fuera de Cuba hace mucho tiempo, entonces era como, él sabía la situación y me ayudaba bastante a mí, a mi familia, ¿entiendes? ¿Ese no es el de Rusia? No, el de Rusia yo lo conocí ya después estando en Rusia. Vale. O sea, yo me separé de esa persona cuando yo me fui de Cuba, obviamente en el transcurso de los meses como que fue cortando toda la comunicación, yo en un país, otro horario, todo diferente y nada que ver. Entonces, claro, empezó como que a decaer todo, yo tenía ese dinero ahorrado, me quería ir, porque era como que yo no aguanto más en mi país, o sea, no aguantaba ni yo ni las personas que estaban a mi alrededor. Pero no porque a ti te fuera mal, sino por la situación en sí del país. Sí, ¿no? Por toda sí, porque a mí quien me pregunte, yo digo, realmente a mí mi país me encanta, yo creo que mi país no tiene que ver, igual también porque cogí para otro lado, ¿entiendes? A lo mejor no cogí otro lugar de Latinoamérica, cogí lo que era hacia Europa, que es Rusia, donde la gente es más fría que el mismo hielo que hay ahí, y nada tiene que ver con mi país, por ejemplo. Y después vine para acá. Entonces, claro, yo por extrañar a mi país lo extraño muchísimo. Claro. Porque no tiene nada que ver con todo lo que yo he conocido después. Pero sí es verdad que la situación te podía más. O sea, de que conozco gente que se ha ido de mi país a Estados Unidos nadando por el hecho de querer salir de ahí, ¿entiendes? Entonces, como yo vi la oportunidad y la aproveché. Y me decías en una charla previa que hemos tenido que saliste de forma repentina del país. ¿Por qué de esa forma repentina? Forma repentina, realmente forma repentina no, porque vamos a poner que yo tenía el pasaje en mi mano desde diciembre de 2020. Okay. Pero no sabía nadie, o sea, yo no lo había dicho a nadie. Normalmente en mi país tenemos la cosa de que no le digas a nadie para que se te dé. Hasta el último día, ¿sabes? Como que si tú sabes de que a lo mejor tú vas a cobrar una chequera de 2.000 euros, como que no se lo comentas a nadie hasta que tú tengas ese dinero. Y me acuerdo que iba pasando los días, yo me estaba despidiendo de la gente sin saber
si realmente me iba a ir o no, pero todavía no lo había dicho a nadie, como que yo estaba haciendo una despedida, o sea, como que quedaba más con mis amigos. En los momentos de toque de queda, pues me quedaba a dormir con ellos, pues me acuerdo que tenía dinero, invitaba yo a la botella, hacíamos botellón en casas. Por ejemplo, a mi hermano me lo llevé a cenar, cosas que nunca hizo él, por ejemplo, solo. Y me acuerdo que a mi madre se lo dije 4 días, literal, antes de irme. Wow. Bueno, volvamos a España. Gandía, me has dicho, ¿no? Sí. Después de estar un par de días en Barcelona, te vas a Gandía, allí te empiezas a dar a conocer, empiezas a bailar. Y ahora ahí debe haber un salto en el tiempo hasta que yo he sabido de ti, que ha sido hace unos meses, con Bray y bueno, y dedicándose al baile, ¿no? ¿Cómo ha sido ese periplo? Bueno, de Gandía rodé bastante, ¿no? Porque, claro, llegas aquí a España, estás en un pueblo, pero de igual manera no... O sea, como que no había un estilo de vida que a lo mejor yo diga, bueno, esto combina mucho conmigo. Yo estaba bailando ya, estaba haciendo mi dinerito, estaba sin papeles, tenía que lograr mis papeles, todavía no tenía mi pasaporte, el pasaporte me llegó a finales de enero, por ejemplo, y cuando ya me llega el pasaporte es cuando empiezo como que a moverme un poquito más, porque yo tenía el miedo de salir y claro, como me había pasado la policía, me cogían y si no tenía pasaporte no estaba identificado y era más traba. Claro. Entonces yo solamente salía a la mujer de mi casa con una chica que se llama Joandra, que era me recogía en la puerta de mi casa, me llevaba a la puerta de mi casa, si nos íbamos a comer, me recogía, me llevaba, me quedaba en su casa a dormir y demás. O sea, se hizo como una madre para mí esa señora. Claro. Nada, después de eso yo me voy a Cuenca, así por la cara, a vivir. Tuve una relación de un chico, de hecho, que se dedicaba también se dedica a las redes sociales, y ahí es donde entonces entra mi vida en las redes sociales. O sea, a mí me gustaba de toda la vida, desde que salí, que yo probé TikTok y todas esas cosas, me gustó. Siempre me llamó. Yo hacía videos hasta por gusto. Pero bueno, como que esa persona me ayudó, un ejemplo, a crecer más en lo que eran las redes sociales. Ahí empiezo a crecer, empiezo a ganar como dinero de otra manera, empiezo a obtener cosas de otra manera. Cuéntanos un poquito, ¿qué quiere decir de otra manera? Es que eso queda muy críptico. A ver, como que por ejemplo, ya no tenía que... O sea, mi vida parecía rara porque yo para mí toda la vida se ganaba el dinero trabajando. Sí. No poniéndome en una cámara y hacer que me mandaban un par de zapatillas y yo hacer el chulo en la cámara como que, mis nuevas zapas de no sé dónde y lo otro, y era como... Un Get Ready With Me, cosas así, ¿no? Sí. Y era como, claro, obtenía chocolates, zapatillas, ropa a través de grabar videos, por ejemplo, como con Primark, con otras marcas de ropas bajitas, pero bueno, que eran ropas que yo no me la compraba. O sea, estás hablando de hacer promoción. Te he hecho Sí. la pregunta porque podía sonar a otro tipo de cosas. Sí. Si no te referías a la página azul, te referías a promoción. Sí. Promoción de marcas. Sí, y por ejemplo, nada, pues ahí empecé a ver que habían otras maneras de cómo ganarse la vida, que para mí a lo mejor en su momento, como me costó mucho también adentrarme, era como, no lo veo muy bien, porque hay mucha gente que tiene que estar 8 horas a lo mejor, pero o sea, tenía como un lleve y trae, de que sí lo quiero, pero no lo quiero, porque me gustaría realmente trabajar y ganarme mi dinero como todas las personas, pero bueno, la vida me dio esto y me lo estoy ganando así, y nada, llega un momento donde empiezo a tener mis papeles y demás, y se me mete la cabeza que quiero traer a mi madre. Entonces cuando quiero averiguar, como que me dicen que España me exige tener una nómina, trabajar, una serie de cosas que yo necesitaba para tener a mi madre aquí. Habías conseguido ganarte la vida más o menos bien, sí, pero no de una manera que te sirviera para poder traer a tu madre, Exacto. aunque tuvieras el dinero para Sí. pagarlo, pero es como requieres pasar por unos criterios, Sí, ¿no? sí. Okay. Entonces, claro, ahí es cuando viene el momento de me toca buscarme trabajo. Me toca buscarme trabajo y me habían escogido en Canarias, no funcionó, y después cuando me voy a Benidorm, que es donde voy a la ciudad donde estaba Bray, pero no nos conocimos, o sea, estuve un año entero ahí, los dos, y no nos conocimos, nunca nos vimos. ¿Del verano del 24? Sí. ¿No? Porque el del 25 es cuando ya os habéis conocido. Sí. El del 24, ok. Nunca nos conocimos ni coincidimos en una fiesta. Teníamos casi el mismo círculo de amigos, por así decir. O los amigos que yo tenía conocían a sus amigos y nunca coincidimos en nada. No tengo ni idea de vuestro sector, pero entiendo que el mundo de los bailarines en un sitio como Benidorm, que tampoco es New York, ¿no? Que no es muy grande, debe ser reducido y al final más o menos os conocéis todos. Claro. No coincidimos en nada. Concretamente vosotros dos no coincidís. Okay. No. Nada, estuve un año ahí. Después me fui a trabajar a Valencia, a un circo, el Circo Wow. Después de eso me volví a Cuenca.
no quería trabajar más, o sea, como que dije, bueno, voy a tomar un tiempito. Y nada, después me vuelve a salir como la cosa que, bueno, quiero seguir, volví a bailar, estoy nuevamente activo y hago el casting entonces para el Magic, que es donde conozco a Brian. Cuéntanos bien, porque estuvo Brian hace poco aquí en la entrevista. Bueno, lo estoy llamando Brian, pero Sí. para mí es mi sombrita, ¿no? Y no le pregunté a nivel de ese trabajo, le pregunté otras 1000 cosas, pero justo eso no. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo del Magic, qué habéis hecho exactamente. Porque yo sí que os seguía un poquito por redes sociales y veía espectáculos muy bonitos, muy Sí. chulos, pero no termino de saber que era un hotel, eran fiestas varias, cómo funcionaba. Sí, Magic como tal creo que es el nombre de la empresa y lleva como diferentes hoteles de Benidorm y de Castellón. Pero lleva a los hoteles, quieres decir la parte de espectáculos, Sí, ¿no? la No parte la dirección del sí, hotel. la parte de espectáculo. Ok. Y por ejemplo, allí lo que se hace son sí como show hoteleros en las noches, parecido a dinner show, en diferentes hoteles. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos en 4 hoteles, 4, ¿no? Sí, en 4 hoteles. Dice que sí. Ha pedido el comodín del público y dice que sí. En 4 hoteles y nos repartíamos, por ejemplo, éramos una compañía bastante grande, como 40 o 50 personas, entre Sí. bailarines, cantantes, acróbatas. Entonces, claro, o sea, te hacían la división de 2 grupos, grupo 1, grupo 2. Entonces nosotros justamente caímos en el grupo 2. Primero fuimos al grupo 1, hubo como una cosa y cambiaron a los chicos para el grupo 2. Entonces, claro, cuando cambian de grupo, como que de todo, o sea, de yo y él, que ni siquiera mirarnos en los ensayos ni nada, por así decir, porque o sea, no conocíamos a... Bueno, él sí conocía gente del pasado, del año pasado, pero yo no conocía a nadie, todo era nuevo para mí, excepto 2, 3 chicas. Claro, para tirar el primer año que estabas Sí. en esa compañía. Entonces, claro, no cruzábamos palabras, ni literalmente mirada ni nada. Y cuando hicieron la separación de grupos, como que bueno, pues tal grupo es este, tal grupo es el otro. Como que ahí empezó a haber más cercanía entre los compañeros que ya tenían los grupos asignados. Entonces, nada, ahí realmente es cuando, por ejemplo, me empiezo a acercar yo a cada uno de mis compañeros. Y viene la cercanía entonces con él, que ya estábamos en un ensayo, uno de los últimos ensayos generales ya para empezar los shows, y como que empezamos a tener un poco de roce, como que yo me empiezo... O sea, realmente no había ido con la mentalidad de tener nada, y menos porque hacía menos de un año en ese momento había yo acabado de terminar una relación. Entonces como que realmente no lo estaba buscando y mi lema era como que yo que espero estar 5 años enteros de ahora en adelante. Te lo juro. Y bueno, no sucedió así, me acuerdo de que sí, habían muchas personas, pero no sé, como que de él me llamaba, como ya también había estado el año pasado, yo veía cómo lo trataban la gente y era como, me gusta cómo tratan las personas a este chico, me gusta cómo es este chico con estas personas, ¿sabes? Lo veía como muy aplicadito, muy ahí. También era él como un caballo, ¿no? O sea, llegaba a los ensayos y era así, se iba y era así, era como, como un caballo, no miraba para el lado. Entonces, en ese ensayo que te estoy diciendo fue como que tuvimos nuestro primer roce, por así decir, como que había una chica que es brasilera y nada, ella gusta mucho de estar haciéndolo así a las personas y demás. Y me acuerdo que estábamos sentados en una escalera y ella me empezó a hacer así y como que ella dice, ay, mira qué suave es Dios Mela, algo de eso. Y él coge como que me toca también y digo, bueno. Y ahí surge una chispa. Sí, me está tocando y me acuerdo que me ericé, o sea, se me puso la piel de gallina completamente y dije, What the fuck. sí. Qué raro. Y claro, ahí como que empiezo a hacer más fijación con él, empiezo como que a tirarle pullitas y puntitas ahí, a ver si caía, a ver si no. Y me acuerdo que en el estreno de un show, que fue un show de villanos, me acuerdo que fue como el primer momento de compartir camerinos, de literalmente desnudando uno delante del otro y nos teníamos que ver como nos tuviésemos que ver, ¿entiendes? Y como que lo empiezo a mirar bien y yo digo, bueno, el chico tiene lo suyo, es gracioso, es, o sea, bastante centrado, se lleva bien con todo el mundo y demás. Y como que le empiezo a tirar cositas así del cuerpo, de que es que bueno, el personaje que él tenía era del pirata este Garfield, y yo, uy, el Garfield, ¿cómo está? No sé qué, esto y lo otro. Y nada, empecé todo así como con jueguitos, pero después lo empecé a ver todo más serio. Y nada, yo fui que le hice la propuesta, o bueno, no. Él estaba haciendo como un pedido de comida uno de esos días, justamente,
Y yo como de chismoso empecé a mirar y le digo, ¿te vas a pedir comida? Y ahí me meto yo en el plan. Y bueno, ¿quieres que comamos juntos? No sé qué, o vamos. Y me dice, bueno, realmente yo tengo, no sé, la intención de pedir, y nos fuimos a su casa. Y ahí fue donde tuvimos como nuestra primera conversación, una conversación un poco profunda, un poco no bastante profunda. Y fue el 12 de abril y nos dimos ahí entonces nuestro primer beso de arranque. Sí, recuerdo que dijo la fecha y que dije, es el Sí. cumpleaños de mi suegra, así que recordaré vuestro primer beso. ¿Vale? Sí. El cumple de Montse. Y nada, realmente los dos no teníamos una intención de nada, porque también me lo había dicho en su momento, llevaba mucho tiempo soltero, él mucho más que yo, y no tenía tampoco la intención de nada, y más que, o sea, como que en compañeros de trabajo, por ejemplo, en ese lado somos muy parecidos, de que él tenía la cosa clara de que no se iba a mezclar con compañero de trabajo, y yo también, porque en mi pasado, en mi país, lo hice y no quedó bien. Entonces para mí compañero de trabajo es como, no. Bueno, O sea, aquí dicen que donde tengas la olla no metas eso, sí, exacto. la pi. Pi, se oye el pitido. Entonces, claro, yo también estaba con esa cosa en la mente de que no, compañeros de trabajo, no, y bueno, sucedió. Y entonces como que se empezó a crear todo y demás, y como que nos fuimos acercando más, como que ya yo él iba a lo mejor a buscar su agua y me cogía mi botella, me traía el agua, como que iba yo a lo mejor a los desayunos por la mañana, cogía para mí, también decía, bueno, coge esto, que si fulano no le da tiempo a venir. Y empezaron como esos detallitos que fueron creando como el cariño y el gusto de que me siento muy a gusto con esta persona. No tenemos nada definido, pero no sé, me siento como un príncipe, me siento tratado como un príncipe, de que no había tenido esa tensión de todo el calvario que venía viviendo yo y demás, Claro. al momento de tener una persona que me coge mi botella para traerme solamente el agua, que eso no lo tuve ni de compañeros en mi país, fue como, qué bonito. Entonces, nada, fui como metiendo más ficha y yo dije, bueno, esto yo lo quiero de novio. Esto yo no quiero que sea algo pasajero, esto yo quiero que sea mi novio y quiero que sea mi esposo. O sea, rápidamente yo creé una vida con esa persona y yo dije, bueno, lo quiero en mi vida. Y claro, ahí me propuse a cada día como hasta donde llegamos hoy, a ser novios. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Que ya estás empezando a contarlo, ¿eh? Pero en el momento en el que ya empezáis y decís, bueno, ahora ya tenemos una relación, porque primero está la fase esa de tonteo, de sí, Sí. no, sí, además él contaba, ¿no? Que tenía también sus resistencias, pero por el hecho de, lo mismo que tú has dicho, de no mezclar trabajo con una relación, pero luego al final decidís que sí, y efectivamente trabajáis juntos, casi vivís juntos, porque estáis pues todos los bailarines viviendo en diferentes pisos, vosotros Sí. no compartíais el mismo, pero bueno, Sí, estamos en mi país. es como sí. 24/7, ¿no? ¿Cómo vivís todo ese proceso? Porque claro, es pasar de 0 a 100 en minuto y medio. No es empiezas una relación pues como otras que a lo mejor has podido empezar, ¿no? De quedamos un día, luego cada uno a su casa, luego quedamos otro día, sino que vivimos, trabajamos juntos. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, realmente para mí no me tomó mucha sorpresa porque, por ejemplo, yo estuve mucho tiempo becado en una escuela de arte y, por ejemplo, allí las personas con las que yo salía, pues estábamos juntos ahí 24/7. Vale. Entonces la diferencia de esas relaciones a esta es que, por ejemplo, yo en esos momentos era muy niño y a lo mejor no me daba cuenta de lo que significaba eso y, o sea, como que el año pasado... No, el año pasado no, este mismo año. Sí. El año pasado. Como que en este año, como que yo había pasado ya muchos procesos y para mí era como, bueno, es otra cosa. A mí lo que más me chocó realmente en lo entre nosotros es que, claro, yo con las personas que vivían en mi piso era un poco raro, no era muy bien llevado a lo mejor, entonces, claro, me sentía mucho más cómodo en su piso. Entonces, a lo mejor por eso estábamos mucho más tiempo juntos. Y yo la atosigaba, por así decir, porque sí podíamos tener cada cual su tiempo, entiendo, porque él, por ejemplo, tenía su familia allí y como que en sus momentos a lo mejor decíamos voy a casa de mi hermano y se podía ir con su madre, su hermana y estar con su sobrino. Yo, por ejemplo, tenía a mis amigos allí, los cuales no quedé mucho con ellos, pero bueno, por cosa mía y de ellos. Pero realmente no fue tan caos para mí en ese aspecto, para serte sincero, porque ya había tenido la experiencia de estar con una misma persona bajo el mismo techo o bajo la misma escuela. Entonces, no tengo mucha experiencia porque también le ve como el... Pero traté de no hacerlo tan pesado. Que fui muy pesado, pues soy una persona extremadamente intensa. Iba a sacar esa palabra y me estaba esperando, pero es como... Sí.
tiene pinta de que tú eres más intenso. Sí. Y a Bray lo conozco bastante, es muy independiente. Sí. Entonces, claro, no sé cómo habéis llevado eso. Sí, el pegote realmente era yo. Pero nada, por eso, o sea, no te puedo decir si lo llevé bien o lo llevé mal, lo llevé normal, porque para mí era algo más, ¿sabes? Lo que con una persona diferente, con una persona a la cual sí me llenaba, con la cual sí me sentía bien realmente, con la cual me gustaba, y traté de yo mismo a lo mejor ponerme límites que yo mismo no sabía. El hecho de estar 24/7, como dices tú, trabajando, conviviendo y demás, a mí, por ejemplo, a lo mejor no me bastaban. Como que a lo mejor había un día que no dormíamos juntos, pero yo quería dormir juntos, ¿entiendes? Pero no sé si lo puedo llamar dependencia o no, que para mí no es una dependencia, porque si había que dormir separados, yo dormía separado y no era que no podía dormir porque no era con él, pero como que no lo vi raro. Como que para mí, bueno, sí, sé que no es normal, que esto en todas las relaciones no se ve, pero yo lo que se respecta a mi personal ya lo he tenido, entonces como... Me ha encantado la frase que has dicho, no sé si eres consciente, pero estábamos 24/7, pero para mí no bastaba. Es como de, sí. qué mal, ¿no? 24/7. Sí. Pero eso no es suficiente, yo quiero más todavía. Sí. Bueno, me encanta. Oye, y hemos hablado de todo el pasado, nos hemos ido acercando, y ahora, en el presente, ya no solamente estáis como pareja, ya estáis aquí viviendo en Barcelona, que ahora os tengo más cerquita, lo cual agradezco porque he llevado mal tener a mi sombrita tan lejos y ahora pues está aquí y estáis los dos y me encanta, aunque nos vemos poco, también voy a decir. Y tenéis proyectos, estáis haciendo algo que él ya comentó, pero quiero que también tú nos cuentes. Además, tú ya has trabajado y has vivido de redes sociales, ya tenéis un proyecto ahí muy chulo con TikTok, Instagram, YouTube. ¿Qué nos quieres contar de eso? Bueno, la idea nació realmente de él, o sea, yo tenía mis redes sociales, pero vamos a poner que las tenía paradas, de que no, o sea, lo utilizaba rara vez, lo que más usaba era como Instagram, pero para cuenta, para historias y demás. Y me acuerdo que como que empezamos en tontería, como haciendo videos a lo mejor en mi cuenta, en casa de su hermano. Y como que, bueno, un vídeo que no fue espectacular, como a lo mejor nos ha ido en la cuenta nuestra, pero como que hace mucho tiempo mis vídeos no cogían como esas vistas, y yo dije, bueno, o sea, bien, como que tuvimos esa conversación donde él me plantea que le gustaría, porque es algo que le llama, y que le gustaban las redes sociales y demás, y que él también lo había en su pasado intentado, que lo experimentó y todo eso. Claro, yo venir de una cuenta, de venir de otra también relación, por así decir, de redes, donde tenía ya una cuenta también con mi expareja, con X seguidores, y hacíamos, por así decir, lo mismo, fue como, para mí, como, realmente, en principio. Y después le fui poniendo ganas porque dije, bueno, no tiene que ser lo mismo, es otra persona diferente, no, o sea, no creo que se tenga que repetir la misma historia de cosas que pasaron, ¿entiendes? Y nada, como que empezamos a hacer cuentitas de que, bueno, vamos a empezar con TikTok, va a ver qué queremos mostrar, a ver cómo queremos que se identifique la gente con nosotros. Me acuerdo que el primer video que hicimos fue donde nos hicimos novios, que es un video que realmente no hemos hecho el video original, que es como toda la secuencia de lo que pasa. O sea, hicimos como un corto del video. Yeah. Y, por ejemplo, cuando lo pusimos, me acuerdo como que fue muy bien. O sea, con una cuenta de 0 seguidores. Y nos quedamos como, bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, yo nunca había mostrado un video así. Todos mis videos realmente eran el típico tonto del tren de TikTok, el bailecito, no sé qué, y nunca había mostrado un video tan elaborado, nunca lo había hecho. Y nada, vi que le gustaba mucho y realmente yo estaba más bajoneado con eso, pero intentaba como ponerle ganas. Y bueno, sí, sale este video, bueno, vamos a hacer este video y demás, bueno, vamos a hacer este. Y ahí la cuenta fue creciendo, como que fue alimentando un poquito más las ganas. Y habían días que a lo mejor no podíamos hacer video por el tema de trabajo, y días donde decíamos, bueno, vamos a dedicarnos, y hacíamos 3 TikToks en un día. Y
a la gente le gustaba, o sea, gustamos y causamos buena impresión desde el primer momento. No fue una cosa que dijéramos, bueno, nos va mal o la gente no les gustamos, no. O sea, como que desde un principio la gente realmente recibimos bastante apoyo, como que comentarios muy bonitos y fuimos creciendo en ese aspecto y dijimos, bueno, vamos a crear entonces como una cuenta de Instagram, una de YouTube, a ver cómo seguimos adentro. Y bueno, como que los planes son realmente llegarle a las personas, sobre todo a las parejas. Por ejemplo, en su momento podíamos haber mostrado lo que era cómo convivir con tu pareja 24/7 en tema de trabajo, pero tampoco teníamos la cantidad de tiempo como para dedicar para hacer vídeos, por ejemplo, tras backstage, en lo que nos estamos cambiando, o Claro. que comemos, siendo pareja. O sea, a lo mejor hubiese gustado mucho ese tipo de contenido, porque en su momento me pasó por la cabeza, Seguro que sí. pero tampoco, o sea, no se dio, y bueno, Sí, estamos ahí sobre la marcha. Pero queremos como eso, como mostrar un ejemplo en lo cotidiano. Ahora mismo hemos estado en estos días hablando bastante como que queremos transmitir y que no, y como que hemos llegado al punto de que queremos transmitir lo que, o sea, la vida de pareja, lo que realmente, por ejemplo, yo soy un tonto de las parejas, de que yo sigo muchísimas cuentas de pareja y me gusta ver a lo mejor las parejas que se hacen broma, me gusta ver las parejas que salen a comer, las parejas que se hacen sorpresa o cosas tontas de parejas. Por ejemplo, no imitar lo que hacen los demás, pero sí mostrar un poco de lo que es la realidad de lo que es nuestra pareja. Entonces llegar a eso, un público que le guste ese tipo de contenido. Bueno, algo como muy casero, muy, Sí. Muy tierno. Tenéis Sí. un punto en vuestra cuenta también de humor, de chispa y creo que es interesante. Bray y Dios se Ujú. llama, ¿verdad? Sí, Bray Dios. Bray y Dios. La abreviatura de los dos, Brian y Diosmel, Sí. Bray y Dios. Sí, primero se iba a llamar Braimel. Me gusta mucho más lo de Bray y Dios que era, Pero que era bueno, muy top. nada, después estuvimos mirando ahí cómo pega más, así, y dijimos, bueno, Bray Dios. Como normalmente la mayoría de las cuentas suelen llamarse nombres completos, Sí. dijimos, bueno, es que Brian y Diosmel es como ya Muy largo. Sí. Entonces, así decimos como abreviativos, como le dicen a él, como había mucha gente en mi trabajo que me decía, que realmente no me siento identificado, pero cuando me dicen el Dios es como, ¿sabes? Me da cosita, me llamo Dios Mel, y mucha gente cuando escucha mi nombre me dice, uy, qué raro tu nombre. Mi nombre viene de procedencia rara, igual manera, pues me lo puso la niña. Y bueno, nada, como que quedó bien el título ahí Muy bien. Bueno, te quiero proponer un reto, porque sé que hay otro proyecto ahí en ciernes, algo que tienes en la cabeza, y te quiero proponer un reto, pero primero dame 15 segundos que le voy a hablar a esta gente para deciros que os suscribáis al canal, que es gratis, que nos apoyáis un montón, que ya veis que son entrevistas súper, bueno, no la entrevista, los invitados súper tiernos, súper de verdad. A mí me encanta hacer entrevistas a gente que es de verdad, que no viene al postureo, sino a contar su vida y los aprendizajes que podemos sacar de esa vida. Así que venga, suscribíos y ¿te animas a contarnos ese otro proyecto que tienes en mente que me decías fuera de cámaras? Es que no sé si lanzarme o no lanzarme. a lo del modelaje puede ser. No, hemos estado hablando de algo que tiene que ver con escribir. A ver, yo aquí obviamente, o sea, podría extenderme más, pero claro, no quiero tampoco acaparar Bueno, 3 tú horas. cuenta lo que quieras contar, no te preocupes. Obviamente, a ver, si tengo una chispita dentro de mí, porque obviamente hay cosas que a lo mejor todavía sí que siento. Yo hablándote ahora mismo, vi como muchos momentos que quería contar, me dieron angustia y traté de resumirlo, porque, por ejemplo, es un tema que hablo mucho con Brian, y se lo digo que todavía hay muchas cosas que para mí me cuesta superar, porque realmente fueron cosas que para mí con 22 años fueron muy fuertes, y muchas cosas que omití, ¿entiendes? Para no hacerlo tan largo. Y a lo mejor sí, a lo mejor ahí, que es la escritura, porque siempre me ha gustado escribir. Antes, por ejemplo, en mi país solía escribir muchas cosas de fantasía. Siempre fui muy fantástico de todo lo que... O sea, inventaba personajes, inventaba vidas y demás. Pero esto es diferente porque sería contar realmente mi vida. Sería contar mi experiencia y no tengo claro desde dónde la quiero contar. Si desde mucho antes de yo haber salido de mi país o solamente la vida de un emigrante. Entonces, claro, en el libro tocaría
muchas partes fuertes de mí, muchas cosas que, como te dije, o sea, aquí en la entrevista traté de pasar y no contarla, y a lo mejor puede que le llegue a gente, puede que no, entonces no lo tengo claro si dar el salto o no dar el salto. Creo, en una parte de mí, creo que a lo mejor si doy el salto, sí puede que llegue, porque realmente es una historia que sé que mucha gente joven como yo se puede identificar, mucha gente que sale de su país como yo se identificaría, y si pasara algo similar tendría una referencia, y claramente yo ahí en esa escritura me gustaría darle, más que dar una enseñanza o cómo mostrar mi vida a la gente, como también dar muchas herramientas de cómo yo fui superando poco a poco todos los, vamos a decir, peldaños que tuve en mi camino, y como cuando realmente yo pensé que mi vida estaba perdida, cómo la saqué adelante por mí solo, sobre todo. ¿Y de dónde vienes y dónde estás ahora, no? Exacto, sobre todo eso. Que salí con una maleta de 6 kilos, con $600 en mi cartera y sin saber a dónde me iba a ir. Y hoy por hoy, 5 años después, estoy en España, ahora mismo en un podcast, por ejemplo, que en mi vida lo había soñado. Y, por ejemplo, tengo amigos, tengo una relación ahora mismo espectacular, tengo dónde vivir, dónde dormir, dónde comer. O sea, tengo cosas que en mi vida, por ejemplo, para mí era cosas de películas, cosas de sueños. Y nada, sobre todo para inspirar a la gente de mi país, que no sé si llegará, a lo mejor si me decía escribir el libro a mi país, y la gente dice, bueno, sacó fulano un libro, ¿entiendes? Entonces, puede que sí, que me anime. Me dijiste en la charla previa 3 palabras que te definían ahora. Enamorado, feliz y entusiasmado. Sí. Yo creo que de donde vienes y llegar a este punto vale la pena ser contado, no solo en una entrevista, sino pues eso, con todo lujo de detalles en un libro. Y una reflexión muy rápida, luego tú haz lo que quieras, si quieres escribirlo o no te animas, pero dices, tengo la duda de si va a llegar. Si no lo escribes, seguro que no llega. Si escribes, das la oportunidad a la vida de que le llegue a mucha gente. Y oye, si queréis, poned comentarios de si queréis que lo escriba o no. Yo estoy convencidísimo, pero claro, es que a mí me gusta escribir. Lo hago por necesidad mía personal, es casi un exorcismo, o sea, saco lo que llevo dentro y luego si alguien lo quiere leer, fantástico, y si no, pues yo ya lo he sacado, que al final era casi como hacerme terapia, ¿no? No sé cómo lo verás tú, pero yo sí te animaría, desde luego. A mí sí me gustaría leer ese libro. Y eso que no he vivido nada parecido, ni en teoría lo voy a vivir. O sea, no tengo previsto emigrar y pasar por eso, pero aún así creo que como lección de vida es súper interesante. Sí, claro, a mí lo que me baja un poco es lo que te digo, de que sé que no soy el único que ha tenido como ese tipo de experiencias, porque tuve gente a mi alrededor que a lo mejor o la pasó un poco más allá que yo, a lo mejor menos. Pero bueno, yo en su momento, me acuerdo que llegando a Grecia, volviendo ahí, como que mi palabra en la estación fue como, uff, parece mentira, yo escribiría un libro de esto. Y me acuerdo que uno de los chicos, de los 2 cubanos que andaban más con nosotros, me dijo, yo quiero salir en ese libro, así que si tú escribes el libro, me sacas. Y o sea, fue cuando se me metió realmente en mi cabeza ese día como, puedo escribir un libro de esto. O sea, porque a quien yo se lo cuente, sé que no se lo creería. Ok, pues creo que sí. Bueno, pues tengo una última pregunta, que es, te la voy a formular como Cesc me dice que no haga las preguntas y luego la hago como sí que le gusta. Sí. Como no le gusta a él, ¿crees que me dejo algo más que querrías contar, que digas, no me quiero levantar de esta mesa sin haber dicho esto? Y la forma en que él, si le gusta que lo pregunte, es ¿y qué lecciones crees que se pueden sacar de todo eso que has vivido? A partir de ahí contesta lo que tú quieras. Lecciones, sobre todo aprender a confiar en uno mismo. Y, por ejemplo, una de las primeras lecciones que aprendí es un lema que tengo, que es yo quiero, yo puedo, yo lo logro. Y es como, primeramente, creer en uno mismo. Porque si no crees en ti, realmente se te derrumba todo, sobre todo eso. O sea, 3 lecciones me dijiste. Bueno, no, 3 son las que quieras. Bueno, para mí, esa es la principal lección y regla que una persona debería tener en su vida, y es tener confianza en uno mismo, que por ejemplo, aquí ahora lo estoy diciendo, pero soy una persona que carece un poco de eso,
porque aunque he pasado todo lo que he pasado, todavía me queda confiar más en mí, y son raras veces en los momentos que tengo de decir, vamos, que yo puedo, ¿entiendes? Porque he hecho el casete para atrás, como decimos en mi país, y pienso en todo lo que me ha tocado vivir, lo que acabo de contar, y he dicho, yo he podido, entonces esto, no es más que un tropezón, vamos a seguir. Y sobre todo es eso, la confianza en uno mismo y confiar en que si lo que quieres, realmente tienes más por cientos de lograrlo que no lograrlo. Como por ejemplo lo del tema del libro, es porque me falta confianza en mí mismo realmente, pero realmente yo sé que si me pongo más profundo y demás, sé que en algún momento sí que lo sacaré. Va a ser que sí, lo tengo claro. Ok, pues ahora sí, Dios mío, gracias por tu valentía, por todo lo que has contado, porque además te has expuesto a contar cosas muy íntimas y muy fuertes y dolorosas, así que gracias por aceptar la entrevista. A ti por invitarme. Gracias también por hacer tan feliz a alguien a quien quiero tanto como es mi sombrita, me hace muy feliz veros así de felices a los dos. Y nada, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti. Y aquí termina este episodio de Hasta los Cojines de Sobrevivir, y recuerda que el problema no es estar harto, lo jodido es que sigas siendo un mago que vive como un mendigo. Nos vemos.